Hola, ¿les gustaría saber más sobre la libertad de prensa y expresión y el por qué se encuentran vulnerables? Actualmente en México encontramos algunas situaciones de violencia, censura y limitaciones para que los periodistas ejerzan su profesión. Pueden ser desde imposiciones de líneas editoriales hasta represiones de los distintos gobiernos. Vamos a explicar la importancia de estas libertades y definirlas como derechos. Para Darío Ramírez, la libertad de expresión es la libertad de buscar, recibir y difundir información. Se explica al considerar a la información como un medio de la sociedad que la faculta para el ejercicio de otros derechos. Asimismo, para Omar Rábago, la libertad de prensa se relaciona directamente con la libertad de expresión y el acceso a la información. El desempeño de la profesión periodística implica una práctica sistemática y deliberada de estos derechos fundamentales. En los últimos 20 años, las estadísticas de ataques, atentados y desapariciones de periodistas no han hecho más que subir. Por múltiples razones, las agresiones se han visto desestimadas, quitando el hecho de que la profesión del periodismo implica un gran riesgo, por lo que el sistema judicial no recolecta la información ni la integra adecuadamente a los expedientes. En 2023 se registró un total de 561 agresiones a periodistas. Una gran diferencia en comparación de los 124 casos registrados en 2019, por lo que la problemática no encuentra una solución, sino que ha tomado una situación más crítica para desempeñar la profesión en México. Para la oficina estadounidense Artículo 19, el principal agresor del gremio periodístico es el propio gobierno mexicano, registrándose 287 agresiones, lo que representa el 51% del total de las agresiones. La importancia de la problemática radica en que ni desde las instituciones públicas se ve respaldada la libertad de prensa y expresión en México, ya que desde el mismo gobierno se han encontrado las agresiones y las barreras para el ejercicio periodístico. Ahora bien, iremos a ver la problemática desde otra óptica, el propio sistema de medios de comunicación. Como líneas editoriales, en la que los medios de comunicación gastan su tinta según cuál partido o gobierno en el poder representa un ingreso para su medio, llámese periódico, revista, medio digital, radio o la ya mal afamada televisión. Para prevenir estos convenios se ha tratado de legislar, pero en el periodo de 2002 a 2013 fueron rechazadas 13 proyectos de ley. Señala Omar Rábago que frente a este contexto no existen señales serias de cambio, ni en el uso normativo de la publicidad oficial ni en las prácticas. Sin embargo, lo que se ha aumentado es el presupuesto a los partidos políticos para que se den vuelo, sobre todo en tiempos electorales. De la imposición de una línea editorial también implica el establecimiento de narrativas como el posicionamiento de candidatos, como en su momento sucedió con el expresidente Enrique Peña Nieto en la carrera electoral de 2012. Su construcción simbólica del marketing comercial con el consabido rostro del candidato ligeramente inclinado generó la percepción de un ser político confiable, seguro, respetable, señala Acosta. También resaltando la atracción que el candidato Peña Nieto generaba en el género femenino. Entonces, mediante estas líneas editoriales y spots pagados, también se vio beneficiado el candidato en la cerrada carrera presidencial contra el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, resonando una encuesta realizada el miércoles anterior a la elección del domingo 1 de julio de 2012, donde se reflejaba como ganador a Enrique Peña Nieto. En ese sentido se ve manipulada la sociedad mexicana, como también veremos en el caso de la elección del pasado 2 de junio de 2024. El INE incluso llegó a censurar algunas conferencias mañaneras, en este caso el 28 de julio de 2023, donde el presidente proyectó una encuesta en la que la coalición de Morena destacaba como favorita a ganar las elecciones presidenciales, casi un año antes de la elección, pero esto fue aumentando más, llegando a considerar una elección de Estado. La libertad de prensa en México enfrenta grandes amenazas, incluyendo la violencia física y verbal contra los periodistas. Los altos números de agresiones y el aumento continuo de los casos reflejan un entorno peligroso para el medio periodístico, implicando un gran riesgo para los que ejercen esta profesión. A pesar de la creación de mecanismos de protección, como el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas,
Persiste una falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades para garantizar la seguridad y los derechos de los periodistas, lo que deja una muestra de una ineficiencia institucional incapaz de proteger estos derechos y libertades constitucionales. Casos como las elecciones presidenciales de 2012 y 2024 muestran cómo los medios de comunicación pueden influir significativamente en la percepción pública y el resultado electoral, exacerbando la falta de equidad en el proceso democrático. Entonces, los medios de comunicación son una fuente de manipulación política para el pueblo de México. Existe una clara necesidad de reformas legislativas que protejan la libertad de expresión y de prensa de manera efectiva, así como el fortalecimiento de instituciones que defiendan estos derechos en lugar de vulnerarlos. Pero como vimos con anterioridad muchas veces, sino que en su mayoría, se han rechazado. El panorama descrito revela un ambiente hostil para la libertad de expresión y de prensa en México, donde la violencia, la censura y la manipulación mediática representan desafíos significativos para la democracia y los derechos humanos en el país.